Ya, buenas noches. Bueno, antes de grabar la clase, les estaba diciendo que el examen del segundo parcial lo van a dar el siguiente viernes. ¿Qué incluye? Eso incluye lo que hemos estudiado después del primer parcial con mi persona y los temas que han expuesto. ¿Ya? Y ese examen lo van a dar sobre 50 puntos, porque a la fecha ya tendrían 50 puntos, 30% de las exposiciones y 20%, 20 puntos del trabajo de la revisión de la literatura. ¿Ya? Entonces, el examen es el siguiente viernes. ¿Sobre qué? Sobre lo que hemos estudiado con mi persona después del primer parcial y las exposiciones y lo que vamos a estudiar el día martes y miércoles. ¿Ya? Digo martes y jueves. Y también incluye las exposiciones que han hecho ustedes. Entonces, el examen va a ser sobre 50 puntos, porque 50 puntos ya tendrían acumulados de 30 puntos de la exposición. Bueno, ¿cuántos tendrán cada? Es diferente en cada caso. Y 20% también eso de que tendrían de, dependiendo del trabajo, de la revisión de la literatura. ¿Ya? Entonces, eso. Les decía, entonces, esta clase va a ser, bueno, siempre puede haber preguntas, dudas, pero este trabajo, esta clase va a ser como la última sobre la redacción de artículos científicos, porque desde el martes voy a volver a reforzar algunos aspectos que hemos estado estudiando después del primer parcial y algunos de los temas que ustedes han expuesto. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta antes de continuar. Licenciado, en este caso el examen es de viernes 2 de diciembre, ¿verdad? Bueno, estoy muy ruidoso acá, pero ¿hay entrada el siguiente sábado? ¿Cuándo es la entrada? O mañana, no creo, ¿no? A ver, el examen sería el 2 de diciembre, ¿no? El viernes 2 de diciembre. Sí, Liz. Entonces el examen sería el viernes, en una semana, en 8 días, como dicen los mexicanos, en una semana, el 8 de diciembre. ¿Ya? Licenciado, esta vez también el examen será presencial, ¿no? Sí, el examen va a ser presencial también. Sí, todos los exámenes son presenciales, sí. Y ya, no sé si hay alguna consulta más, de lo contrario, continuaríamos con lo que estamos explicando sobre la redacción de artículos científicos. Le hice una duda, ¿y va a ser con la misma modalidad? ¿Con celulares o con laptops? Sí. Ah, ya, está bien, licenciado, gracias. Sí, al final de la clase al final del examen van a subir también escaneados las hojas de las resoluciones de los ejes del examen. ¿Ya? Entonces prevean de tener sus Le dice, celulares disculpe, ¿puedes repetir cuándo va a ser la fecha del examen? el 2 de diciembre. El examen es el 2 de diciembre, ¿Cuándo dice? 2 de diciembre. ¿Es entrada el siguiente sábado? No estoy seguro, pero bueno. Entonces, el examen es el segundo parcial. El segundo
El examen sería el siguiente viernes 2 de diciembre, sobre lo que hemos dicho, antes de que empiecen pasen los bailarines. Ya, entonces, comparto la pantalla. Entonces, estamos explicando cómo escribir un artículo científico. Ya hemos visto esto. La estructura IMRD, introducción, bueno, la estructura básica incluye 4 elementos, que es la estructura IMRD, ¿no? Introducción, métodos, resultados y discusión. Pero en la práctica esto se ha extendido, incluyendo el título, abstract, conclusiones, agradecimientos y referencias bibliográficas. La manera como se expone un artículo, ya lo hemos dicho, empieza del título, el abstract, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Pero la manera que se trabaja es al revés, ¿no? Hemos estado después explicando cada una de las partes, ¿no? Entonces, la orden de presentación del artículo viene en títulos, autores, resumen, introducción, pero la manera como se escribe en realidad es resultados, discusión, material, métodos, introducción, referencias bibliográficas y se termina con el título. Nosotros desde la clase pasada hemos estado explicando cada uno de los, cómo redactar, escribir cada una de las partes. Bueno, ya hemos explicado acerca del título, cómo escribir, cómo redactar el abstract, el resumen, la introducción, y en la introducción también las reseñas de los trabajos relacionados a la investigación, los métodos, también explicamos el día de ayer, y hemos quedado en resultados. Entonces, estamos explicando cómo se redacta cada una de las partes. Ya hemos explicado cómo se redacta el título, el abstract, la introducción, los métodos, y quedamos aquí. Bueno, ¿cómo redactar los resultados? Una sección clave fundamental de un artículo científico son los resultados o los hallazgos encontrados en la investigación, ¿no? Y dos de los componentes más importantes de los resultados incluyen la visión general, bueno, sin repetir detalles de la metodología y los resultados, y el reporte de los datos de los resultados propiamente dichos. En general, los resultados se presentan en pasado, ¿no? Cuando uno escribe en pasado, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo evolutivo no fue capaz de calcular soluciones, ¿no? Hay que presentar también en los resultados apropiadamente los resultados, y esta presentación es un arte. No se trata simplemente de transferir los datos. Los datos deben ser presentados y ofrecidos al lector de una manera clara y amena, que permitan visualizar los principales hallazgos, los principales resultados de la investigación. Como decíamos, la parte más importante de un artículo son los resultados. Y en efecto, existe la necesidad de publicar y difundir los resultados cuando hay algo que comunicar a la comunidad científica, ¿no? Y ese algo que hay que comunicar a la comunidad científica son los resultados, ¿no? En el artículo deben reportarse datos representativos y no datos repetitivos, ¿no? Ahora, ¿qué es reportar? Información importante, ¿no? Tanto la información positiva y negativa. Información importante, por ejemplo, dice, ¿no? Uno o pocos valores a presentar se tratan descriptivamente en el texto. La información repetitiva debe ofrecer. No, si los resultados se presentan ya en tablas, no tienen que volverse a presentar los mismos datos para decir lo mismo en gráficos. Y de hecho, es mejor presentar los resultados en términos gráficos, ¿no? De manera más intuitiva. Porque generalmente, bueno, los expertos lo que ven de un artículo, les decía, es el título, el resumen, las conclusiones. Bueno, si el artículo les engancha, es decir, les llama la atención el título del artículo, van a leer el abstract, ¿no? Y después van a ir a las conclusiones y después van a ver qué gráficos
qué cuadros, incluso los que están habituados a leer artículos, lo que ven es el título y qué datos, qué gráficos muestras, porque en realidad ahí está el resultado, qué es lo novedoso que estás presentando. Ahí vienen los datos, ¿no? Bueno, la parte de la discusión y conclusiones. La discusión es una sección más difícil de definir que el resto del artículo, por ello suele ser una sección más difícil de escribir. Una gran cantidad de artículos se rechaza no por no tener una discusión, se rechaza no por no tener una adecuada discusión, ¿no? Puede que el artículo sea muy bueno, pero la manera como presentan los resultados, el análisis comparativo de los resultados de nuestra investigación con otros, hay que saber destacar, hay que saber resaltar que nuestros resultados son novedosos o si no son muy diferentes a los que sean hallados. Bueno, primero van a explicar los resultados que les decía ayer, los resultados en los que se coincide con otras investigaciones, y al final también hay que destacar los aspectos en los que se diverge, los que son diferentes nuestros resultados, y en ese caso hay que explicar por qué es la diferencia. Por ejemplo, en un artículo sobre determinantes del consumo, casi todos los trabajos encuentran que la propensión marginal al consumo está entre 70 a 80%. Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo sobre eso, entonces su propensión marginal, la propensión marginal a consumir estimada con el modelo, va a estar entre esos valores, entre 70 a 80%. Si ustedes encuentran, digamos, un 30%, entonces primero, o algo está mal, bueno, si está bien las estimaciones, todo lo que han hecho los datos, bueno, si es 30% llama la atención, entonces ustedes tenían que revisar si la estimación, no hay ningún error en la estimación o en los datos, y si efectivamente esa es la estimación revisando los datos, el modelo, ustedes tienen que justificar a qué se debe dicha divergencia, ¿no? El verdadero significado de los resultados puede quedar oscurecido por una interpretación confusa, ¿no? Por eso es que cuando hagan la discusión, el análisis comparativo de sus resultados, primero expongan en lo que coincide su investigación con otras investigaciones similares. Y después, pero no menos importante, los aspectos en los que se diverge, ¿no? Las malas discusiones en general pueden ser largas y verborrágicas, ¿no? El autor duda sobre los motivos, no puede presentar, es decir, cuando tú no presentas de manera clara y más bien de manera confusa el análisis de los resultados, estás dando cuenta de que se esconde algo detrás, ¿no? En ocasiones se adopta un lenguaje diplomático político, pero eso también oscurece la claridad de la discusión del análisis, ¿no? En la redacción del artículo, en la discusión, es mejor ir directamente al final, ¿no? Los lectores apurados acudirán a los párrafos finales de la discusión para tener una visión comprensiva de los resultados obtenidos y las principales conclusiones. No existe una opinión generalizada sobre el mejor modo de diagramar la discusión de los resultados y las conclusiones. Gustavi 2008 sugiere que la discusión se presente en un modelo de 4 pasos, ¿no? El primer paso dice presentar el mensaje principal, realizar un análisis crítico, comparar nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones similares y finalmente presentar las conclusiones. Entonces, estas son las 4 etapas, según este autor, para
escribir la sección de discusión de un artículo científico. A ver, analicemos cada una de estas 4 etapas. Bueno, mensaje principal. El mensaje principal responde a las principales preguntas de investigación formuladas en la introducción del artículo. Les decía, cualquier investigación siempre empieza con una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación está formulada en función a una revisión de la literatura, identificando cuál es el vacío del conocimiento que se pretende subsanar, entre comillas, con la investigación. Y de esa parte mismo, de poder identificar cuál es la pregunta de investigación, cuál es el vacío del conocimiento que se pretende cubrir con la investigación, también se determina el aporte, la contribución del artículo. Y eso está muy relacionado con el mensaje principal, ¿no? Entonces, el mensaje principal tiene que responder a la pregunta de investigación formulada en la introducción, que a su vez está en función al vacío del conocimiento y que fundamenta la respuesta con la evidencia empírica que lo comprueba, ¿no? Entonces, les decía, la pregunta de investigación y su respuesta, la hipótesis, desde el punto de vista investigativo, la hipótesis, la respuesta anticipada, al principio, como en el perfil, es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación, pero no es cualquier respuesta, es una respuesta hipótesis, una respuesta científica, fundamentada, justificada en la teoría económica y respaldada con la evidencia empírica, con los datos, ¿no? Con los datos. Una práctica no muy elegante es abrir la discusión recapitulando en detalle lo ya explicado en el abstract y en la sección de los resultados, ¿no? Como porque aquí, por ejemplo, mostramos, ¿no? Una redacción directa es mejor y más directa, en especial si contesta directamente, claramente, explícitamente a las preguntas de investigación, ¿no? A las preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿no? Los resultados experimentales validan. Acá tenemos un ejemplo de cómo es un mensaje principal. Dicen, los resultados experimentales validan la hipótesis de que es posible resolver el problema utilizando una técnica evolutiva, mejorando significativamente los resultados con respecto a los obtenidos, con técnicas estándar, en especial para los grandes dimensiones en la ciudad de Montevideo. Bueno, una vez presentado el mensaje principal, los lectores pueden dudar sobre la validez de los argumentos, ¿no? Entonces, también hay que ofrecer no solamente las fortalezas, la adecuada fundamentación, justificación de nuestra respuesta, sino también las posibles limitaciones, ¿no? Las posibles limitaciones del estudio. Bueno, en la segunda etapa, el análisis crítico. En el análisis crítico debe incluirse comentarios, opiniones, descripción de cualquier limitación en el diseño del estudio o en los métodos empleados. Es decir, si el modelo o los supuestos realizados no son tan estrictamente realistas, si las técnicas empleadas tienen desventajas, cuáles son las críticas, situaciones en las cuales no pueden funcionar muy bien o requieren muchos recursos, si los análisis realizados no permiten extraer información concluyente. En el análisis crítico también debe argumentarse sobre la posibilidad de incompatibilidades o sesgos como consecuencia de la financiación o entidades auspiciantes, ¿no? Bueno, esto hace referencia a que tiene, y también en realidad, también las revistas también piden a los autores
una manifestación de que no existe conflicto de intereses, ¿no? Entonces, muchas de las investigaciones en realidad son financiadas no solamente por las universidades, en algunos y en muchos de los casos por organismos cuyos resultados les interesa, ¿no? Y en ese caso, entonces hay que manifestar que no hay conflicto de intereses o que el hecho de que tal o cual investigación fue financiada por tal o cual institución no está, no está, no está comprometiendo los resultados. No es decir, que hay independencia de los resultados, ¿no? Por ejemplo, si una empresa ha financiado, una farmacéutica ha financiado, digamos, la investigación de determinada vacuna, probablemente a la empresa le interese que el estudio, la investigación concluya que el medicamento que está fabricando es más efectivo que otro. Pero los investigadores no tienen que estar sujetos a eso, ¿no? Entonces, como la investigación tiene que ser imparcial, ¿no? Más allá de quién esté financiando la investigación. Bueno, los lectores pueden estar convencidos por los argumentos presentados o aún estar escépticos, pero es seguro que desearán contrastar los resultados con los publicados en trabajos previos. Por eso les decía también ayer, cada vez es más común que las revistas soliciten los datos, la base de datos que han utilizado en la investigación para poder replicar, y si en algunos casos también les piden las rutinas que han programado, ya sea en MATLAB o en Gauss o en R o en otro lenguaje de programación, las rutinas de programación para estimar el modelo, ¿no? Entonces, en este análisis crítico también debe presentarse un análisis comparativo, ¿no? Es decir, comparar con otros estudios similares. Entonces, en esta parte, si se pretenden discutir varias observaciones o resultados, lo conveniente es comenzar con el más importante, ¿no? O que tenga el mayor impacto en el área, luego continuar en orden decreciente. Es conveniente presentar primero la comparación con los resultados previos con los que se concuerda, ¿no? En los que existe coincidencia en los hallazgos reportados. Luego, les decía, se continúa con los aspectos en los cuales no existe coincidencia de nuestros resultados, de nuestra discusión con otros estudios similares. Por último, se comparan los trabajos con los que se contradicen, ¿sí?, los resultados obtenidos en nuestro estudio. Entonces, eso se llama análisis comparativo de la investigación, ¿no? Entonces, comparar nuestros resultados, primero en lo que coincide, después en lo que coincide menos y finalmente con otras investigaciones a las cuales nuestra investigación, francamente, están contradiciendo. Porque, a ver, es que recordemos, ¿no? Entonces, que recordemos que los pares académicos que revisan los artículos son personas expertas en el tema. Son expertas en el tema. Bueno, si bien es a doble ciego, pues probablemente la persona que te está revisando el artículo también ha escrito sobre el tema y probablemente estés contradiciendo un resultado que el revisor ha encontrado, un resultado totalmente diferente al que has encontrado. Por eso también es la exigencia de los pares académicos, les decía ayer, a doble ciego. Es decir, quienes revisan los artículos no saben quiénes son los autores de los artículos, por una parte. Por otra parte, los autores tampoco saben quiénes les están revisando los artículos. Entonces, es doble ciego para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? La independencia, la imparcialidad, la transparencia
¿no? La replicabilidad en la investigación. Bueno, el tercer paso, ¿no? Comparación con otros estudios. Les decíamos, en todos los casos deben discutirse tanto las similitudes como las diferencias en los estudios y en los resultados obtenidos. Si las evidencias contradictorias no pueden ser explicadas, al menos debe sugerirse cómo la discrepancia podría llegar a decidirse mediante nuevos experimentos. Es importante presentar las comparaciones en términos relativos, con respecto a valores de referencia, mejores resultados obtenidos previamente, resultados estándar reportados en la literatura, etc. Una vez completada la comparación de nuestra investigación, de los resultados de nuestra investigación con otros, puede procederse a elaborar las conclusiones, que es justamente la cuarta etapa de la discusión. Y en esta parte lo que hay que hacer es comentarios sobre las implicancias, la relevancia, la significancia, la implicancia de los resultados de nuestra investigación. O en qué posibles áreas podríamos sugerir extender la investigación futura, lo que se llaman, ¿no?, los futuros temas de investigación, ¿no? Presentación de nuevas temáticas de investigación derivadas de nuestra investigación. Bueno, la discusión, ¿no? Según Day, 1995, las características fundamentales de una discusión son: 1. Presentar los principios, relaciones y generalizaciones que se derivan de los resultados, discutiéndolas, no recapitulándolas, ¿no? Esto significa analizar la literatura, como ayer les mostraba, citando a autores con los que coinciden, con los que se coinciden menos o los que se contradicen, ¿no? Eso se refiere. También debe señalarse las excepciones o la falta de correlaciones. Nunca tratar de hacer encajar los resultados que no corresponden. Mostrar que las interpretaciones de los resultados corroboran o contrastan con trabajos previos en el área, ¿no? Una de las otras características de la discusión son, no deben ser tímidas, es decir, deben discutir posibles implicancias teóricas y prácticas de los resultados obtenidos, formular hallazgos, explicaciones y conclusiones lo más claro que sea posible. También la discusión tiene que ser, debe presentar resumidamente las evidencias para cada conclusión, nunca asumir nada, ¿no? Unas sugerencias generales para la discusión de resultados: evaluar los trabajos y los resultados no a los autores, ¿no? Porque finalmente tampoco van a saber a quiénes están revisando, los revisores, los pares académicos, así como los autores les decían, no van a saber quién se les ha revisado. Evitar reclamar prioridad, ¿no? Como acá dicen, nuestro trabajo parece ser el primero en el cual se aplica una técnica evolutiva al estudio del problema, ¿no? ¿Cómo se corrobora? Es un caso de piratería intelectual, puede ser contraproducente para las revisiones hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Muchos estudios pueden ser el primero, pero hay que tener cuidado con cómo se presenta. Muchos trabajos han estudiado, ¿no? El estudio que se presenta en este artículo tiene como principales novedades. Luego se debe explicar por qué el enfoque puede considerarse superior. Nuevamente, ¿no? Entonces siempre hay que tener en mente que, bueno, esto es un arte, ¿no? Entonces se aprende, ¿no? Pero tienen que tener siempre en mente que los que les están revisando son personas, son expertos en el tema, ¿no? Entonces, no. Bueno, redacción del artículo, referencias bibliográficas, ¿no? Hay que incluir las citas y las referencias, para lo cual hay que seguir dos reglas, ¿no? Citar solo referencias importantes y publicadas. Citas bibliográficas, ¿no? Nos estamos refiriendo al listado de los libros
de las revistas, de los libros utilizados en el artículo, ¿no? Evitar citas a trabajos no publicados, abstract, tesis y otros materiales secundarios. De ser estrictamente necesario, se puede incorporar como nota al pie de página. Un artículo aceptado para publicación puede citarse diciendo que está en imprenta, ¿no? En prensa. La segunda regla para la redacción de referencias bibliográficas es que hay que revisar que cada referencia contra la publicación original, ¿no? Al redactar, antes de enviar el artículo, a revisar, si es aceptado, hay que revisar muy bien la referencia bibliográfica. Verificar que cada referencia citada esté en la lista y que cada referencia listada esté citada en el texto. Es decir, no puede ser que en el texto, que en el cuerpo del artículo cite a un autor, digamos Smith 1776, y en las referencias bibliográficas no aparezca Smith 1776. O al revés, que en referencias bibliográficas cite Stuart Mill 1796 y que ese autor no aparezca en el artículo. Entonces, hay que ver que todos los autores que estamos citando en el cuerpo del artículo estén en las referencias bibliográficas. ¿No? Dice, en la parte de referencias bibliográficas siempre hay más errores en las referencias que en cualquier otra sección del artículo. Y siempre para las referencias bibliográficas, hoy en día hay que tomar en cuenta las reglas APA 7, que ya les envié en dos oportunidades, ¿no? Cómo se cita un artículo, cómo se cita un libro, cómo se cita incluso alguna... Si es un video de YouTube, cómo se cita. Entonces, para eso ahí está muy establecido eso, ¿no? En el APA 7. Bueno, con respecto a la introducción, ¿no? En la introducción ya dijimos, una es marcar el territorio. Hay que destacar la importancia, la relevancia del tema que se está investigando, indicando el área de investigación, porque es importante, interesante, innovador, ¿no? Hay que muestra lo que existe, es decir, hay que hacer una adecuada revisión de la literatura, de modo conciso y útil, referenciando, citando a las principales autoridades, entre comillas, en el tema, a los expertos, ¿no? A los expertos en el tema. Establecer un nicho. En términos de pregunta, ¿no? Establece un nicho. Justifica el tópico de investigación, menciona lo que se pretende abordar, las principales preguntas a responder, lo que se pretende contribuir, el conocimiento. Es decir, cuál es el aporte, tu contribución, y eso viene a partir de una adecuada revisión de la literatura, donde has identificado cuál es el vacío de conocimiento que vas a cubrir, que vas a subsanar con tu investigación. Defiende el método, dice, justifica el método de investigación que estás utilizando. Pues para cualquier tema hay varios enfoques teóricos y en economía sobre todo, sobre cualquier tema sobre un mismo tema hay diferentes puntos de vista. Como decía un expresidente estadounidense, decía, si tenemos 3 economistas, tenemos al menos 4 puntos de vista diferentes, ¿no? Te vas a decir por una parte, por otra parte, en primer lugar, en segundo lugar. Entonces los economistas, de hecho hay un libro que se llama ¿Por qué discrepan los economistas? Los economistas, cuando se los junta, casi nunca están de acuerdo. Entonces, para una pregunta, si tenemos 3 economistas, tenemos al menos 3 preguntas, 3 respuestas diferentes. Entonces, ¿por qué discrepan los economistas? Bueno, en este caso, en el ámbito científico, ¿quién dirime la cuestión?
Pues los datos, los hechos. ¿Quién es el juez para decir quién tiene la razón? Los datos, los hechos. Entonces, una justificación teórica con modelo, con dato, para decir quién tiene la razón, ¿no? Ocupa el nicho, presenta el alcance y los objetivos de la investigación, definiendo los propósitos, las metodologías y los parámetros. Presenta la terminología, es decir, los términos más relevantes que vas a utilizar. Es decir, aquí es como un ponerse de acuerdo sobre lo que vamos a entender, ¿no? Entonces, algunos lo llaman como el marco teórico analítico, ¿no? Porque cada enfoque tiene su forma, su propia manera de entender la cuestión. Y entre los sociólogos, bueno, en los sociólogos ni siquiera se han puesto de acuerdo, no, espero que no tengan parientes sociólogos, pero no es porque nada, pero en realidad la economía es la única ciencia social, porque los economistas son los únicos que, bueno, los economistas modelan el comportamiento de la sociedad a través de la matemática y de la física. Les decía en economía, muchos de los conceptos de economía son, por ejemplo, uno de los conceptos más utilizados por los economistas es el concepto de equilibrio, y equilibrio es un concepto de la física. Entonces, los economistas modelan el comportamiento de los agentes económicos, de las familias, decisiones de consumo, de compra, la ecuación de comportamiento de la demanda, la ecuación de comportamiento de las empresas, cómo se comportan las empresas en sus decisiones de producción. Es una ecuación de comportamiento a través de la matemática, a través de la física. Entonces los economistas, entre los científicos sociales, utilizan la matemática y la física para modelar, describir, explicar y predecir el comportamiento de los agentes económicos. Y la economía es la única ciencia social en la que se otorga premios Nobel. En otras áreas, en otras ciencias sociales, todavía ni siquiera se han puesto en cómo, de qué manera van a concebir tal o cual concepto, y mucho menos se han puesto de acuerdo sobre cómo medir. Entonces, en esa parte, los economistas están mucho más avanzados, ¿no? Entonces, por eso les decía, el ponerse de acuerdo sobre qué vamos a entender por determinado concepto y cómo vamos a medir, ¿no? Muestra la imagen. Bueno, en el último párrafo de la introducción, muestra la gran imagen, es decir, la estructura general del artículo. Es el párrafo donde van a decir, este artículo tiene 6 secciones, 6 secciones, punto seguido. Después de esta introducción, en la segunda sección se presenta y explica el marco teórico analítico utilizado en esta investigación. En la segunda sección se presenta la metodología. En la cuarta sección los datos, ¿no? Y así. En la sexta sección se discute los principales resultados e implicancias derivadas de la investigación. A eso nos referimos cuando decimos muestra la gran imagen, la estructura general del artículo científico. ¿Ya? Bueno, en la sección de estudios, en la sección de métodos, siempre estamos sobre cómo redactar artículos científicos, orienta al lector. Orienta al lector, ¿qué significa? Presenta, discute y justifica los métodos que vas a utilizar para responder y resolver el problema identificado. Argumenta apropiadamente, es decir, justifica adecuadamente los métodos utilizados comparativamente con otras alternativas. Describe apropiadamente, es decir, se provee detalles de los métodos, de los casos, de los datos y de los procedimientos utilizados. Respecto a la sección de análisis experimental, los resultados. Se reportan resultados útiles, están presentados de modo conciso y entendibles para el lector. Por eso se sugiere que los principales resultados, los principales hallazgos, sean presentados gráficamente, ¿no? Presentas
Se presentan tablas útiles, comprensibles, atractivas, impactantes. ¿Eh? Se utilizan adecuadamente gráficos o imágenes, ¿no? Entonces, porque recordemos, ¿no? Lo más importante de una investigación son los resultados. Ahí está lo novedoso, el aporte, la contribución del artículo de investigación. Por eso tiene que ser impactante, comprensible, ¿no? Se discuten adecuadamente los resultados y su implicancia. Existe un resumen que destaque, ¿no? Es un párrafo al final de los resultados donde destaquen los principales resultados obtenidos en la investigación, ¿no? Con respecto a la sección de conclusiones, siempre en términos de preguntas, ¿no? Es como un checklist. Se hace referencia a los objetivos de la investigación. Les decía, ¿no? El primer párrafo de la sección, de la penúltima sección de conclusiones, tiene que recordar cuál era la pregunta de investigación, ¿no? Cuáles eran las preguntas, los objetivos y las hipótesis que estábamos interesados en contrastar, ¿no? Y para lo cual hemos utilizado un marco teórico analítico, la teoría económica adecuada, y con los datos, si hemos contrastado, si hemos verificado el cumplimiento de la afirmación de la hipótesis de la teoría económica. Porque finalmente la econometría sirve para eso, les decía, ¿no? Sirve para contrastar, para dar el soporte empírico, decíamos en las primeras clases, el soporte empírico de la teoría económica. Entonces, la econometría le provee datos, pero a la luz de un marco teórico analítico, datos que contrastan, que respaldan las afirmaciones, las hipótesis de la teoría económica, ¿no? Se presenta una discusión genérica y el aporte realizado al conocimiento, ¿no? Entonces, se presentan explicaciones generales de los principales resultados de investigación. Se presentan las implicancias, prácticas o posibles problemáticas derivadas de los resultados. Es decir, hay algunos futuros temas de investigación. Bueno, tu investigación no va a ser la última, pero tu investigación también va a ser interesante cuando genere otras vetas de investigación. ¿Sí? Ahí no termina la investigación, pero tú puedes sugerir en qué ámbitos, en qué áreas se podría ampliar, extender la investigación en el tema. ¿Sí? ¿Cuáles son las nuevas vetas de investigación derivadas de tu investigación? Se presentan las conclusiones, recomendaciones, sugerencias, se mencionan los futuros temas de investigación. Entonces, esas son las conclusiones, ¿no? Y finalmente, como algunas guías de cómo redactar el artículo, bueno, el título, el resumen, aunque ya hemos visto. El título es apropiado, concreto y descriptivo, ¿no? Decíamos, ¿no? Un título tiene que ser breve, no más de 15 palabras, tiene que estar delimitado espacial y temporalmente, donde, de cuándo a cuándo. En el título tienen que estar presentes la variable dependiente y las variables independientes, ¿no? Las variables dependientes. Tiene que ser un buen título tiene que ser informativo, ¿no? Sí, informativo, autocontenido, que dé una idea cabal del contenido del artículo, ¿no? Pero tampoco tiene que ofrecer, no tiene que ofrecer más de lo que tiene, ¿no? Entonces, descriptivo, concreto, específico, delimitado espacial y temporalmente, ¿no? No más de 15 palabras, ¿no? En el abstract, el resumen es completo y está correctamente estructurado, es decir, correctamente estructurado. La estructura del abstract, del resumen, ya hemos dicho, debe incluir el objetivo de la investigación,
el método utilizado, ¿no? Sí, el objetivo del trabajo, ¿no? Que medir los costos y beneficios, que medir el impacto del COVID sobre la desigualdad, sobre el crecimiento económico, que medir cómo afecta la evasión a los ingresos fiscales, ¿qué? ¿No? Entonces, los qué es, ¿qué? El cómo, el método, ¿no? ¿Qué método vamos a utilizar? ¿No? El método, los principales resultados obtenidos, los principales hallazgos obtenidos a la luz del marco teórico seleccionado y con los datos, cuáles son las principales conclusiones, las principales implicancias derivadas de la investigación. Es decir, un buen abstract correctamente estructurado implica seguir, ya hemos dicho, la estructura IMRD. La introducción, métodos, resultados y discusión. Las referencias bibliográficas son adecuadas, están actualizadas, por eso les decía, ¿no? Ustedes tienen que presentarme artículos 2022 y justamente yo les mostraba como ejemplo en la revisión de la literatura, yo les mostraba, por ejemplo, a ver, creo que aquí lo tengo también, creo. Les decía, no, fíjense, acá tengo un artículo de estos cuatro autores, esto les mostraba al principio, nos decía, esto es un artículo de octubre del 2022, es decir, lo último, ¿no? Otro artículo también reciente, septiembre del 2022, es decir, la literatura tiene que ser actual, ¿no? Actual, y para eso hay que entender y leer, pues, el inglés, ¿no? Decía, la frontera de la ciencia, bueno, el lenguaje, el idioma de la ciencia, pues, es que quiera hacer o no, nos gusta o no, es el inglés. Y ustedes tienen 4 cursos de inglés, les decía, tienen más cursos de inglés que de econometría. Esos. Y con eso, bueno, habría ya concluido esta parte. No sé si hay alguna consulta, alguna duda sobre esto o sobre el trabajo, ¿no? Entonces, ayer al final de la clase, yo también voy a terminar con eso. Ustedes ya han hecho la revisión de la literatura, han leído algunos artículos científicos y han elaborado también su cuadro de la revisión de la literatura. Y de hecho voy a compartir por un momento, como estaba compartiendo ayer, el trabajo de uno de ustedes, de uno de los grupos. Lito, disculpe, ¿hasta cuándo tenemos para enviar el trabajo? El trabajo final es para el examen final. Y les decía, a ver, y les decía, este trabajo, licenciado, sí. que nos da, ¿es para el tercer parcial, no es para el segundo? No, para el segundo es el trabajo que ya me han enviado, que es la revisión de la literatura. Ese es, ¿no? Para la revisión de la literatura ya me han enviado su trabajo. Para el segundo parcial es la revisión de la literatura, lo que me han enviado hasta el día martes. Eso es para el segundo parcial. ¿Ya? Y en esa parte era más revisión de la literatura. Han leído, han analizado los artículos, pero mucha elaboración propia de ustedes, en realidad todavía no ha habido mucho. Ahora, ¿dónde sí viene la elaboración? Bueno, en base a esta revisión de la literatura que me han hecho, ahora sí viene su aporte. ¿No? Acá justamente estaba viendo uno de los grupos, el trabajo. Acá está lo que me han presentado ahora. Sobre la base de esta revisión de la literatura, ustedes tienen que elaborar, ahora sí, es elaboración propia de ustedes, sobre la base de esto, de su artículo. Bueno, las 10 personas de cada grupo me van a elaborar un artículo. ¿Eso qué implica? Que ustedes me van a pensar, pues me van a decir cuál va a ser el título, su pregunta de investigación, cuál es el vacío de conocimiento que van a responder. Entonces, primero, van así, a ver, voy a ir, ¿no? Primero, aunque siempre sigue siendo útil esto, pero tal vez para fijar ideas. Entonces, ¿cuál va a ser su título? Entonces, a ver, de los títulos, de los artículos que han leído, a ver, en cada grupo han estado 10 personas. A ver, ustedes reúnanse y digan, ¿saben qué? De los 10 artículos que leí,
el artículo que me ha impactado, así, interesante, y por esto, entonces cada uno diga, o sea, que, por ejemplo, Ernest Natalie, digamos, has revisado estos 10 artículos, y ella va a decir, ¿saben qué? De estos 10 artículos que he leído, el más interesante, el más importante, por la pregunta, por la metodología, por esto, me parece este, ¿no? Entonces, y después la otra persona del grupo, digamos acá, Fabiola Álvarez. Entonces va a decir, de los 10 artículos que he revisado, me parece entonces, ¿para qué están haciendo esto? Para poder ver, ustedes discutir entonces sobre, primero, el título, ¿no? La pregunta. ¿Sí? Porque ustedes tienen que ponerse de acuerdo ahora cuál va a ser el título, su pregunta de investigación, cuál es el vacío de conocimiento. Bueno, las 10 personas de este grupo, por ejemplo, tenían el mismo tema. Entonces, tienen que ponerse, tienen que identificar cuál va a ser su pregunta de investigación y a partir de su pregunta de investigación, pues cuál va a ser el título y cuál va a ser su hipótesis, ¿no? Cuál va a ser la respuesta a esa pregunta de investigación científica y la hipótesis, digamos, cuál va a ser la respuesta anticipada científica fundamentada con la teoría económica y con los datos. Entonces, y para contrastar, para corroborar esa afirmación, esa respuesta, esa hipótesis, ¿qué datos necesitan? Y ahí viene el módulo econométrico, es decir, para decir que el principal determinante del consumo es el ingreso, necesito datos de gastos en consumo y nivel de ingreso y que las variaciones del consumo están en un 70-80% explicadas por los niveles de ingreso. Entonces, el trabajo para el examen final es elaboración. Ya, sobre la base de esto es elaboración de ustedes. Entonces, por eso ha sido fundamental. Cualquier investigación, pues no empieza sobre la nada, ¿no? Entonces, como nos dice Pablo Picasso, ¿no? Pablo Picasso nos decía, voy a volver a abrir esto. Picasso nos decía esto, ¿no? La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Tiene que encontrarte trabajando. Y también podríamos decir lo que nos decía Oscar Wilde, ¿no? Decía, no existe más que 2 reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo, ¿no? Pero decirlo científicamente, es decir, cumpliendo o siguiendo estas orientaciones de cómo es un buen título, qué debe tener el abstract, el resumen, cómo debe estructurarse, el método, el objetivo, el método, ¿no? En la introducción, qué debe responderse, a qué preguntas en que se responde en cada una de las secciones de un artículo científico como orientación para redactar cada una de ellas, ¿no? Y así. Eso es. Entonces, un poco ya, bueno, aunque creo que respondí, bueno, entonces, un poco recapitulando, ¿no? Entonces, el examen es el viernes 2. Voy a reiterar porque hace rato se van pasando aquí bailando. De los 100 puntos del segundo PAL, ya tuviesen, bueno, en función del desempeño de cada uno de ustedes, ya tuviesen 50 puntos, ¿no? Ven 30% de la exposición y 20 puntos de esta revisión de la literatura que me han enviado hasta el día martes. El examen entonces sería sobre 50 puntos. El examen también es presencial, igual que en el examen anterior, y así la misma, ¿no? Entonces va a ser la misma modalidad. Va a ser presencial, van a responder en un examen en la plataforma y los ejercicios los van a resolver en una hoja, al final me van a enviar
Obviamente ustedes ya han dado, casi es el tercer año, ¿no? Es el sexto semestre, séptimo incluso, de curso que están llevando bajo esta modalidad virtual. Entonces, pues no tienen ustedes, a diferencia de los primeros parciales, ustedes, de los que están en primer semestre, ustedes ya han dado varios exámenes, entonces tomen todas las medidas para evitar. Y el examen anterior también les dije, ¿no? Envíen, les estuve diciendo 10 minutos antes de que se cumpla el tiempo que envíen sus trabajos. Algunos no me enviaron, ¿no? Y entonces tomen esas medidas. Entonces, finalmente no es el primer examen que han dado esto. Varios exámenes ya han dado esta modalidad. ¿Ya? Entonces, este trabajo de escribir un artículo científico bajo estas orientaciones y en base a la revisión de la literatura, es para el examen final. Y como les decía también, creo que ya les dije a ustedes, eso es para el examen final, ese trabajo. Ahora, ¿hasta cuándo va a ser ese trabajo? Eso quiero estar revisando. Dice, este trabajo es grupal, ¿no? Igualmente. El trabajo para el examen final sí es un trabajo grupal. En cada grupo han estado 10 personas, ¿no? Entonces, las 10 personas de cada grupo van a elaborar un solo artículo. Un solo artículo. ¿Ya? Sí, un solo artículo van a escribir. Entonces, por eso les decía, ¿no? Entonces, pónganse, bueno, ya han leído, o si no han leído, pues vuelvan a leerlo. Y reúnanse, ¿no? Virtualmente, ustedes ya vean eso, o presencialmente, y pónganse de acuerdo ya cuál es el tema. El tema lo tienen, pero cuál va a ser la pregunta de investigación, el título, cuál es la pregunta de investigación, la hipótesis, y para comprobar, para corroborar esa hipótesis, qué datos necesitan, el modelo que van a utilizar, en la especificación econométrica del modelo, cuál va a ser la variable dependiente, cuál va a ser las variables independientes, según la teoría económica, qué relación existe, positiva o negativa, y esa afirmación, esa hipótesis de la teoría económica, los respalda después, respalda los datos, los hechos, ¿no? Entonces, si es así, pues está bien, ¿no? Entonces va a haber el modelo seleccionado, va a estar describiendo y explicando adecuadamente el objeto de estudio, ¿no? Entonces, todas estas orientaciones de cómo escribir un artículo científico apuntaban a eso, ¿no? Apuntaban a que ustedes escriban su artículo científico, ¿no? Con todas esas especificaciones, ¿no? Cómo debe ser el título, el abstract, nos van a tener un título, ¿no? No más de 15 palabras, el abstract de 150 palabras, en el resumen, tienen que escribirme en el resumen, van a decir, el objetivo, acá está, ¿no? El objetivo, el método, los resultados, las principales conclusiones, al final las 5 palabras claves, así. Entonces, cada una de las secciones del artículo con estas orientaciones. Y claro, cuando ustedes han revisado los artículos y a medida que estaba explicando, ustedes han dicho, es por esto. Es decir, como le han dado mayor razón a por qué estaba escrito de esta manera cada una de las secciones del artículo científico, ¿no? Y esto probablemente todavía no lo están internalizando, pero esto les va a ayudar bastante en la elaboración de su tesis, ¿no? Y para escribir
cualquier artículo. Entonces ya saben cómo se escribe, cuáles son las secciones, qué preguntas, qué debe tener cada una de las secciones de un artículo científico, ¿no? Cómo se redacta cada una de las secciones de un artículo científico. Ya, ¿alguna otra consulta antes de concluir la clase? Entonces les decía también, ¿no? El día sábado, digo, no es el día sábado, el día martes voy a volver a retornar a volver a retomar lo que estábamos estudiando antes de las exposiciones y antes de las exposiciones y también lo que han expuesto, ¿no? Entonces voy a enfatizar en algunos aspectos. Voy a continuar, voy a concluir lo que necesito terminar de explicar, pero también voy a enfatizar algunos aspectos que han expuesto. Por eso les decía, esto va a ser como la última clase, pero eso tampoco impide que ustedes puedan hacer eso tampoco impide que ustedes puedan hacer preguntas todavía de cómo hacer el artículo. A ver, ¿hasta cuándo el artículo? Justamente estoy viendo esto. A ver, en otras materias, ¿hasta cuándo tienen? A ver, supuestamente es hasta el 14, ¿no? 14, 15 de diciembre. Hasta el 10 son los exámenes finales, ¿no? Creo. Sí, Lice, antes del 15 todo termina. Es hasta el 23 de agosto, el 23 de diciembre es la segunda instancia. No, instancias sí, pero parciales del tercer parcial es hasta el 15. En el 15 todo termina. Hasta el 13. Hasta el 13 tendrían que entregarme sus artículos. Hasta el 13 de diciembre. Sí, porque es el 2 el examen, sí. Nuestro tercer parcial, más o menos, ¿cuándo sería, Lice? A ver, eso estoy viendo.